Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mi esposa codiciosa pensó que se quedaría con mi fortuna tras engañarme. Su cara cuando revelé mi bancarrota en el juzgado fue impagable. Salió arruinada. Janet y yo hemos estado casados durante una década, y hasta hace poco, nuestra vida juntos era pura dicha. Nos conocimos en la universidad, donde compartíamos algunas clases. Ella destacaba por su dedicación y trabajo duro, cualidades que me cautivaron desde el principio. Nuestras conversaciones durante las clases se volvieron cada vez más frecuentes y poco a poco nos fuimos enamorando perdidamente. Al graduarnos, estábamos tan seguros de nuestro amor que decidimos dar el gran paso y casarnos. Durante nuestro noviazgo, hicimos una promesa mutua. Siempre cuidaríamos el uno del otro y nos pondríamos en primer lugar. Esa promesa fue el cimiento sobre el que construimos nuestro matrimonio. Tras establecernos en nuestras respectivas carreras, vivíamos cómodamente. Nuestras vidas parecían perfectas cuando tuvimos a Mike, nuestro primer y único hijo. Aunque intentamos tener más hijos a lo largo de los años, no tuvimos éxito. Con el tiempo, decidimos aceptar las cosas como estaban y agradecer por la hermosa familia que habíamos formado. Éramos felices, o al menos eso creía yo. Sin embargo, recientemente comencé a notar cambios en Janet que me inquietaron profundamente. La mujer encantadora y cariñosa con la que me había casado parecía haberse esfumado, reemplazada por alguien que simplemente parecía estar pasando por los movimientos de la vida. Es difícil explicar exactamente cómo se manifestaba este cambio, pero era evidente que Janet ya no era la persona con la que me había casado y no sabía cómo manejar esta nueva realidad. Janet se volvió mucho más distante, no solo conmigo, sino también con nuestro hijo, Mike. Mis intentos de comunicación fueron en vano. Cada vez que expresaba mis preocupaciones, mis palabras parecían caer en oídos sordos. Traté de averiguar si algo andaba mal, pero ella insistía en que todo estaba bien. Sin embargo, yo sabía en lo más profundo que las cosas estaban lejos de estar bien. El comportamiento de Janet cambió drásticamente. Empezó a pasar cada vez menos tiempo en casa y comenzó a solicitar dinero con frecuencia, sin dar explicaciones claras sobre su uso. Al principio, interpreté sus numerosas compras impulsivas como un mecanismo de afrontamiento, una forma de lidiar con el estrés o la necesidad de tiempo para sí misma, lejos de las responsabilidades conyugales y maternales. La complacía y le enviaba el dinero que pedía, pensando que era una fase pasajera. Sin embargo, mis sospechas de que algo no estaba bien se confirmaron cuando un día Janet me exigió una suma considerable de dinero. Cuando le pregunté sobre el destino de ese dinero, su respuesta fue vaga y evasiva. Lo usé para arreglarme físicamente. Esa respuesta no me satisfizo en absoluto. Ya no podía seguir aceptando esta situación sin hacer preguntas. Comencé a atar cabos, su distanciamiento, el tiempo cada vez menor que pasaba conmigo y con Mike, los gastos constantes y misteriosos, todo apuntaba a que algo andaba mal. Tal vez estaba planeando algo a mis espaldas, y es por eso que estoy aquí, contándoles mi historia. Porque sea lo que sea que esté pasando, estoy decidido a descubrirlo. Si Janet está tramando algo, más le vale estar preparada, porque tarde o temprano la descubriré. ¿Creen que debería enfrentarla directamente? Actualización 1. Hola a todos. Bueno, seguí el consejo de alguien en la sección de comentarios y decidí enfrentar a Janet directamente esta vez. Mi objetivo era descubrir realmente qué ha estado pasando con ella y por qué siento que nuestra familia está al borde del colapso. Sé que algunos pueden llamarme dramático o llorón por querer la atención completa de mi esposa o nada, y no los culpo, porque si hay algo de lo que estoy seguro, es que las personas que hacen estos comentarios y piensan de esta manera sobre mí, ahora no saben nada sobre mi familia y mis relaciones. Cuando te casas con alguien, se convierten en una parte integral de ti. Y en el momento en que algo sucede en esa relación, se convierte en una preocupación primordial. Así que en esta tranquila tarde de martes, Janet estaba sentada en la sala, viendo un programa de televisión, y Mike estaba en su habitación estudiando. Creí que ese momento era el mejor para sacar el tema, así que me acerqué a ella. «Janet, ¿podemos hablar?», le pregunté.
Ella me escuchó sin decir una palabra. Movió la bufanda que estaba junto a ella en el sofá para que yo pudiera sentarme a su lado. Quiero que sepan que pensé mucho en esto antes de decidir seguir adelante. Tenía demasiadas señales como hombre para saber que algo definitivamente estaba mal con mi esposa y, en última instancia, con mi matrimonio. Así que, con toda la calma que pude reunir, me senté al lado de Janet y le conté mis preocupaciones. Le hablé de cómo sentía que ya no estaba disponible ni para Mike ni para mí, de cómo había dejado de ayudar con las facturas y de cómo no daba cuenta de cómo había estado gastando el dinero que le había dado regularmente. Bueno, mi esposa es conocida por ser dramática y esta vez no fue la excepción. Empezó a llorar y me acusó de no confiar lo suficiente en ella como esposa. Luego dijo algo que me hizo pensar. Dijo, ¿pensaste que te estaba engañando? Bueno, ¿cuál fue el motivo de esa pregunta? Nunca mencioné nada sobre infidelidad, solo mencioné las cosas que empezaban a incomodarme. ¿Por qué mencionaría el engaño así de repente? Ese comentario plantó una semilla de duda en mi mente. ¿Podría ser que realmente me estuviera engañando? No quiero adelantarme a los hechos, pero parece que todas mis sospechas, sus salidas constantes y su indisponibilidad, la mayor parte del tiempo, podrían apuntar a eso. De todos modos, me disculpé por hacerla llorar y le dije que esa no era mi intención en absoluto, que simplemente quería que las cosas fueran mejores entre nosotros. Le sequé las lágrimas y la acerqué para abrazarla. Janet se apartó del abrazo y me dijo que lo compensaría, que lamentaba mucho que las cosas hubieran llegado a este punto y que yo estuviera incómodo. Sin embargo, todo esto despertó otro motivo de preocupación para mí. Mientras hablaba con Janet, noté que su mente parecía estar muy lejos. Aunque me hablaba, sentía que realmente no estaba allí y que sus palabras eran mecánicas, carentes de verdadera emoción. Pensé que tal vez le había dado demasiadas vueltas a las cosas y que debería simplemente dejar que las cosas fluyeran, hasta que dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. Verán, Janet me dijo, como una forma de disculparse por todo, que iba a compensarme. ¿Y cómo decidió hacerlo? Visitándome más a menudo en el trabajo y trayéndome el almuerzo. Ahora sé que algunas personas pueden preguntar qué tiene de malo eso y por qué de repente me preocupa tanto. Bueno, eso se debe a que la Janet Anderson con la que me casé nunca ha sido alguien que amara los lugares de trabajo o las visitas aleatorias a ellos. Es una de las razones por las que eligió el estilo de vida de trabajo remoto. Y ahora hace una promesa de que me visitará, no solo una o dos veces, sino a menudo. Sí, eso me puso a pensar. Sí, podrían decir que está intentando hacer un sacrificio y enmendar sus errores, pero conozco demasiado bien a Janet. Venir a un lugar de trabajo lleno de gerentes y empleados es una opción extraña para ella, a menos que tuviera una muy buena razón o atracción para visitar un sitio así. Solo me había visitado una vez cuando estaba enfermo en el trabajo. No le pedí que hiciera tales sacrificios que tenían el potencial de afectar su salud mental, así que escucharla decirme que me compensaría constantemente trayéndome el almuerzo al trabajo, bueno, eso es nuevo, y eso es realmente extraño. Es una bandera roja. Ella me sonrió justo después de decir eso, y como no quería arruinar el momento, le devolví la sonrisa y simplemente dije, está bien. Ahora, mientras escribo esto, estoy en un dilema. ¿Debo creer que mi esposa realmente ha decidido sacrificar tanto por mí? ¿O hay algo que me estoy perdiendo y no logro ver? Actualización 2. Así que Janet cumplió su palabra y me visitó en el trabajo hace 2 días. No me malinterpreten por pensar como una persona paranoica, pero el hecho sigue siendo de lo más extraño para mi esposa, incluso si lo hace por mí. Así que la situación me parece un poco confusa. Estaba en una reunión de negocios con Max, uno de los gerentes de nuestra empresa, cuando me informaron que Janet estaba aquí para verme. Inmediatamente les dije que podía venir, ya que estaba terminando la reunión con Max. Janet llegó vestida con uno de los vestidos más hermosos que jamás había visto. Era un vestido rosa ajustado al cuerpo que tenía una abertura justo en el lado derecho hasta su muslo izquierdo. Ahora, eso me preocupó. Quiero decir, ¿me iba a traer el almuerzo vestida así? El pensamiento pasó por mi mente, pero lo descarté.
Ella pasó junto a Max para darme un beso en la mejilla, colocando las cestas de comida en mi mesa. Olía bien, y de alguna manera, eso me hizo hervir la sangre. Recordé que ella y Max nunca se habían conocido y decidí presentarlos. Se estrecharon la mano y se sonrieron mutuamente, y podría jurar en ese instante que no se estaban conociendo por primera vez. Bueno, podría ser mi mente paranoica, como de costumbre, así que deseché el pensamiento. Max comentó y dijo que su vestido era guau. Lo elogió. Ella sonrió. Bueno, el elogio de Max dio pie a una conversación completamente nueva para ellos. Max preguntó de dónde lo había sacado, que le gustaría conseguir uno para su chica. Janet se ofreció voluntariamente a que su diseñador se pusiera en contacto con él. Ella siguió hablando sobre los diferentes diseñadores que tenía y cómo todo lo que usaba le quedaba muy bien a su figura, porque sus diseñadores se aseguraban de que se ajustaran a su figura. Me senté allí y los escuché charlar sobre vestidos y diseñadores. Fue tan extraño, Janet, que no le gustaban los lugares de trabajo. Estaba conectando con el compañero de trabajo de su esposo que conocía por primera vez. Entonces, saqué la comida y le dije que se uniera a mí. Ella hizo ensalada, papas fritas y un poco de pollo frito, ya saben. Le puso esfuerzo para hacer solo un almuerzo de oficina. Le pregunté si quería volver después de desempacar la lonchera y ella declinó diciendo que ya había comido algo. Y eso trajo otra conversación entre Max y ella, donde él la elogió diciendo que ni siquiera parecía alguien que comiera mucho porque tenía la figura perfecta. Bueno, no sé, chicos, llámenme loco, pero eso suena como un coqueteo absoluto. Hizo bromas tontas y Janet se rió de todas ellas, y justo delante de mis ojos. Le dije a Max que habíamos terminado con la reunión y que podía disculparnos a mí y a mi esposa. Entendió la señal y se fue, y le dije a Janet, «Estaba coqueteando contigo». «Por supuesto que no, traje este vestido para ti, cariño». Me sonrió, y en ese instante mi corazón eligió creerle. Tal vez ella realmente estaba haciendo todo lo posible para ser una buena esposa y compensar los tiempos perdidos de los que incluso me había quejado. Tomé un nugget de pollo y quise dárselo a ella, pero ella declinó y me dijo que tenía que correr a casa para ayudar a Mike con algo que necesitaba entregar para la escuela. Le sonreí y dije, «Está bien». Bueno, ella se fue y realmente sentí que las cosas iban a ser muy buenas para nosotros, que algo había cambiado. Decidí sacar una documentación que Max había olvidado llevar consigo y decidí dársela yo mismo en lugar de llamarlo. Eso también me daría la oportunidad de dar un breve paseo, ya que había estado sentado en mi oficina todo el día. Así que me acerqué a la oficina de Max y Carla. La recepcionista de la empresa me dijo que se había ido hace unos minutos. Bueno, pensé que algo estaba mal. Max me había dicho que probablemente se ausentaría del trabajo para poder trabajar en lo que discutimos. Entonces, ¿por qué me sorprendió su ausencia? Mi mente volvió a cómo había estado coqueteando con Janet. Pero luego, ella me había asegurado que ese no era el caso y que no había nada de importancia aquí. Pero las piezas seguían uniéndose en mi cabeza. El vestido que Janet llevaba, el hecho de que le ofrecí comida 2 veces y declinó, algo que hace siempre que no quiere ensuciar su lápiz labial. Y por supuesto, hace unos minutos después de que Max salió de mi oficina, ella también se fue. Supongo que estoy volviéndome paranoico de nuevo, pero no podía quitarme la sensación de que hay algo entre estos dos. Así que cogí mi teléfono y llamé a Mike para preguntar si su mamá estaba cerca, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. No respondía, así que no pude hablar con él. No quiero ser llamado el loco esposo acosador en este momento, pero creo que hay más en la actitud que Janet había estado mostrando y su repentino deseo de compensarme, visitándome a menudo en el trabajo con el almuerzo. Solo necesito averiguarlo. Actualización 3. Hola chicos. Como dije en mi actualización anterior, sospecho que Max y Janet tienen algo más entre manos de lo que sé. Es difícil admitirlo, pero mi esposa de 10 años bien podría estar engañándome, ¿verdad? Tengo este presentimiento en el fondo y es exactamente lo que está sucediendo. Lo conozco bien. No pude confrontar de inmediato a Janet porque no tenía evidencia de mis especulaciones. Mike no contestó su llamada y simplemente tuve que dejar las cosas como estaban. Bueno,
Aparté los pensamientos que me atormentaban y me dirigí a casa, confiando con todo mi corazón en que Janet estaría allí, ayudando a nuestro hijo Mike a prepararse para un juego escolar que se celebraría el día siguiente. Ya saben, por supuesto, habíamos acordado como padres que en todo momento uno de nosotros debía estar disponible para nuestro hijo. Todavía es el único que tenemos, de cualquier manera. Entonces, ¿por qué cuando llegué a casa me encontré con la sorpresa? Era mi mamá y mi hijo en la habitación de Mike, empacando su bolso para el gran juego. Janet no estaba por ninguna parte. Estaba cerca de volverme loco, pero mantuve la compostura y saludé a mi mamá y a mi hijo. Mi mamá se acercó a mí y me abrazó, y mientras la abrazaba, le dije a mi mamá que no sabía que estaría por aquí. Ella me dijo que Janet la había llamado, diciendo que tenía una emergencia a la que atender y que agradecería su ayuda con Mike para prepararse para un juego escolar al día siguiente. Bueno, solté a mi mamá de mi abrazo y sonreí, pero en mi corazón estaba furioso. ¿Qué quería decir con que tenía una emergencia? Una emergencia de la que no podía llamar a su esposo para informarle. Me había dicho con audacia que quería volver a casa lo más rápido posible para poder ayudar a Mike rápidamente, mientras resulta que tenía algo más planeado. Era algo que tenía que ver con Max. No estaba seguro de ello, pero todas las pruebas lo llevaban a eso. Estaba furioso. Furioso porque mi vida estaba convirtiéndose en algo que no me gustaba, que mi matrimonio no era el gran matrimonio que había sido hace solo unos años. Estaba trabajando duro por mi familia, pero parecía que estaba siendo dejado de lado. No pude decir nada a mi mamá ni a Mike de inmediato, porque aún no tenía pruebas. Decidí dar un paseo para despejar mi cabeza. Le dije a Mike y a mi mamá que necesitaba hacer un recado rápido y que volvería. Salí de casa y empecé a caminar, pensando en cómo manejaría exactamente la situación y qué le diría a Janet cuando regresara de lo que fuera que tuviera de emergencia. No tenía suficientes pruebas, pero tenía mis detalles diminutos que se estaban juntando para convencerme de que no era un hombre estúpido. Me dolía la cabeza y decidí que sería mejor para mí despejar mi mente antes de volver a casa para poder hacer que mis palabras fueran articuladas al presentar mis puntos de vista. Me dirigí a un restaurante cercano. Tal vez tomaría algo ligero, tomaría 1 o 2 copas, me sentiría mejor y luego volvería a casa. Entré y me senté en la mesa, esperando a que el camarero me entregara un menú y preparara mi pedido. Y luego recibí la sorpresa de mi vida. Bueno, no podría llamarlo realmente una sorpresa. Lo había sentido en cada paso del camino hasta este punto. Estaban Max y Janet en una esquina, enfrascados en un beso apasionado. Janet llevaba puesto ese vestido que se puso, y Max aún estaba vestido como para el trabajo. Se besaban sin vergüenza, y la mano de Max estaba en alguna parte del pecho de Janet. Mi sangre hervía. En ese instante quise levantarme y golpearlo en la cara, pero no, mantuve la compostura. Tal vez porque había pensado en Janet engañándome, de alguna manera me había preparado para lo que vi. Me senté allí por un tiempo, y cuando ya no pude soportar la escena, me levanté y me fui a casa. Actualización 4. Hola chicos, sé que algunos de ustedes me llaman loco por no haber golpeado a Max en la cara ese día, y elegir salir del restaurante y caminar a casa derrotado en su lugar. Bueno, debido a la forma en que han sido las cosas, sabía muy bien que Janet tenía que tener un plan maestro, que estaba esperando que se desarrollara, y eso sería pedirme el divorcio. No era algo raro encontrar que esposas infieles eventualmente dejaran a sus maridos y exigieran la mitad. Estaba decidido a que eso no me sucediera a mí, así que mantuve la calma y me fui para poner en marcha mis propios planes. Hombres como Max eran cazafortunas que solo preferían gastar el dinero de una mujer, pero nunca gastarían su dinero en ella. Él era así. No era descabellado para mí descifrar que todo el dinero que Janet había solicitado y que le había estado enviando había ido a las salidas extravagantes y tal vez a su bolsillo personal. Pero, ¿qué exactamente vio ella en él que yo no tenía? El pensamiento me atormentaba, pero lo dejé pasar. Había sido demasiado fiel como esposo de Janet para merecer lo que fuera que ella estaba planeando. De todos modos, llegué a casa con mi mamá y mi hijo y simplemente les conté todo lo que estaba pasando.
incluido lo que acababa de descubrir. Mi mamá estaba impactada, mi mamá estaba triste, pero le dije que estaría bien, que tenía todo bajo control y simplemente necesitaba actuar antes de que ella me pidiera el divorcio. Mike es lo suficientemente mayor como para entender que todo no estaba bien. Él había visto a su mamá cada vez menos de todos modos y necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Decidí que a pesar de la situación, tendría la última palabra. Entonces, ¿qué hice? Llamé a mi abogado y transferí todo mi dinero y activos, y los puse a nombre de mi mamá y mi hijo, dejándome a mí sin nada. Bueno, oficialmente podrías decir que soy un hombre arruinado. Janet pensaba que era lista, pero hay alguien más listo que ella. Sé que algunas personas vendrán a decir que lo que acabo de hacer es malvado y cruel, que porque ella fue mi esposa durante 10 años, merecía tener algo de dinero cuando finalmente decidiera dejarme. Bueno, ese es simplemente tu punto de vista. Tú no eres el que fue engañado durante Dios sabe cuánto tiempo, así que no puedes decir que sabes lo que pasa aquí. Solo estoy haciendo lo que puedo para salvar mi futuro y el de mi hijo. Nadie merece ser tratado de esta manera. Nadie que haya dado un compromiso de una década. De todos modos, hice lo que tenía que hacer. En cuanto a Max, no estoy decidido sobre qué hacer con él. Janet es una adulta, y por la forma en que se veían besándose, él no la obligó a hacer nada con él. Sé que también le espera una sorpresa, pero sobre todo, no puedo esperar a ver la expresión en la cara de Janet cuando descubra que su pequeño secreto no es un secreto, y que ni siquiera en el divorcio recibirá ni un centavo de mí. Actualización 5. Hola chicos. Como ya podrían esperar, Janet regresó a casa con historias sobre lo cansada que estaba y cómo tuvo que salir corriendo para ayudar a su amiga que tenía una emergencia familiar y estaba tan triste de que no pudo ayudar a Mike. Bueno, ¿saben qué? No me impresionaron en absoluto todas las cosas que dijo y simplemente sonreí. Tomé un día libre en el trabajo para poder estar en casa para el próximo episodio de mi vida que estaba a punto de desplegarse. Me hice el enfermo. Estaba más que listo para todas las mentiras que Janet me iba a decir. Mi mamá y Mike se habían ido más temprano en el día. Mike tenía un partido escolar y mi mamá se ofreció a llevarlo y luego a llevarlo a su casa. Decidí que Mike debería ir con ella y estar temporalmente con sus abuelos hasta que Janet y yo pudiéramos resolver lo que había entre nosotros. Así que enfrenté a Janet como siempre lo hacía y por supuesto me contó un montón de mentiras y fabricó historias. Siguió y siguió hasta que vio lo que le estaba mostrando en mi teléfono. El video que hice de ella y Max en ese restaurante, besándose como adolescentes hambrientos. Mientras yo estaba sentado en el restaurante, contemplando ir a esa esquina a plantarle un puño a Max, en ese momento me di cuenta de que todavía no tenía pruebas concretas de que Janet me estaba engañando con Max. Y ahí estaba toda la evidencia que necesitaba justo ante mis ojos. Saqué mi teléfono allí mismo y los grabé por unos momentos antes de levantarme y marcharme. No hay forma de negarlo, es obvio que la había atrapado con las manos en la masa. Janet tenía la mano en la boca, tratando de tapar su boca abierta, y luego, como si estuviera controlada remotamente, dijo: «Bueno, no te ocupas de mí lo suficientemente bien. Todo lo que haces es quejarte, que no hago cosas contigo. Max me entiende mejor». La observé y la dejé seguir hablando porque sabía exactamente a dónde iba esto. «Ah, ¿quieres que te actualice sobre cómo gasto cada dinero que me das y ahora ni siquiera me das más dinero? De todos modos, ahora quiero el divorcio», dijo. Sí, por supuesto. Ella llegó exactamente al lugar donde pensé que llegaría. Era una mujer codiciosa, y no tardé mucho en darme cuenta de que esto sería el fin de todo. Le respondí que el divorcio estaba bien para mí. No era la respuesta que ella esperaba, pero era la que necesitaba para que pudiera obtener los papeles, y yo los firmaría. Insistió en que fuéramos a la corte, y de todos modos ella tenía derecho a la mitad de mi dinero. Y por supuesto, no dije nada. Simplemente estuve de acuerdo con ella y le dije que nos encontraríamos en el tribunal. No es sorprendente que mi esposa no pensara ni por un minuto en nuestro hijo. Todo lo que le interesaba era el dinero. Mantuve la calma y le dije que reunirnos en el tribunal era la decisión final. Bueno, chicos, fuimos a la corte y Janet, como era de suponer,
dijo en voz alta en la sala del tribunal que tenía derecho a la mitad de mis cosas y exigía que se le dieran. El juez me dio la oportunidad de hablar. Bueno, fue entonces cuando abrí la boca y dije: ¿qué mitad? Estoy arruinado y espero que me pagues los $300,000 del préstamo que me debes. Por supuesto, eso causó un suspiro de todos en la sala del tribunal, pero especialmente de Janet. Ven, unos años después de trabajar para mi organización, necesitaban dinero para algo, y Max vino a mí en busca de ayuda. Le envié $300,000 con el consentimiento de Janet, mi esposa, y con la promesa de Max de devolvérmelo mientras ponía su firma en papel. Tenía el papel conmigo en la sala del tribunal que mostraba que Max aún me debía $300,000. Janet observó horrorizada mientras le explicaba al juez. Luego comentó que el préstamo era cierto, pero que yo estaba mintiendo sobre estar arruinado. No estás arruinado, dijo. Estaba demasiado segura de que yo tenía más que suficiente. Bueno, esta es la parte que me resulta interesante, la parte que más me gusta. Debido a que actué con anticipación, el juez revisó mis cuentas y vio que no tenía nada. Todo lo que estaba en mi posesión estaba a nombre de mi mamá y mi hijo, y no a nombre mío, lo que significaba que no podía dárselos a ella, y fue entonces cuando las lágrimas vinieron de Janet. Me enteré de que Max había oído hablar de nuestro divorcio y la había dejado. Es que obviamente Janet no podía proveerle dinero. Se había quedado sin dinero y él de ninguna manera estaba interesado en una relación comprometida o en cuidar de Janet. El juez ordenó que Janet me pagara los $300,000 de inmediato, ya que estaba muy al tanto de los fondos, y su cómplice había escapado y la había dejado sola para que soportara las consecuencias. Estaba más que feliz con esto. No solo había logrado enseñarle a Janet una lección amarga, sino que también aseguré el futuro de Mike, mi hijo. Ahora simplemente podría concentrarme en mi trabajo y, con suerte, encontrar a una mujer que amara a mi hijo y a mí, justo como lo merecíamos. Salí de la sala del tribunal, sintiendo como si me hubiera quitado un peso de encima. No puedo decirles cuán agradecido estoy de poder hablar con ustedes, chicos. Aquí lo hacen tan fácil. Y sí, esa es la conclusión de mi historia.